Buenos días. Nuestro lema, somos mejores aprendiendo y divirtiéndonos juntos en casa. Quien les habla, soy la licenciada Jacqueline Macabeo, docente del sexto de primaria de la institución educativa Talent School. En esta oportunidad, en el área de personal social, trabajaremos un tema muy importante para el país, el cual trata de los poderes del Estado peruano. Cuando hablamos de los poderes del Estado peruano, hablamos de esos grandes poderes que norma la Constitución de la República del Perú, los cuales están dispuestos allí en la ley, en la Carta de la Constitución de la República del Perú, y están clasificados, organizados de la siguiente manera. Los tres poderes del Estado, en primer lugar tenemos el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo en este caso lo representa el presidente actual, Martín Vizcarra Cornejo. El poder Legislativo lo representa en este caso el Congreso de la República, y el Poder Judicial lo conforma pues la Corte Suprema de Justicia. Vamos de todas maneras a estudiar cada uno de estos poderes para poder entender de qué se trata y cómo está estructurado el Estado peruano. En primer lugar, el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo, bueno, ¿de qué se encarga? Se encarga de ejecutar, de dirigir, de que vaya en marcha lo que suceda en el país, marche de una buena manera. Y el presidente de la República está conformado, trabaja de la mano con lo que son los ministros. En este caso, también el Consejo de Ministros, que en este caso también lo representa el premier, que viene siendo como el presidente dentro de los ministros. Sin embargo, no trabajan de manera aislada, trabajan de manera conjunta, lo que son el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República con los ministerios. Tenemos entonces cuáles son sus atribuciones. Ya, él tiene que velar por el orden interno y externo de la República, negociar los imprevistos, como lo está haciendo en estos momentos el presidente de la República, conceder indultos y conmutar penas y convocar elecciones, como ustedes saben que se hizo en diciembre cuando el presidente de la República actual solicitó las elecciones del Congreso. Bien, en cuanto a la vacancia de un presidente, ¿cuándo asume un presidente una vacancia? Como fue el caso de Martín Vizcarra. Martín Vizcarra en su oportunidad no fue electo directamente como presidente. En aquel momento fue electo el presidente Kuczynski. Ya, pero en caso de que ocurra alguna de estas situaciones, puede ocurrir la vacancia de un presidente, como por ejemplo muerte del presidente, aceptación de renuncia ante la Corte que el mismo presidente renuncie, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso, incapacidad física y moral. Si ocurre alguna de estas cuatro situaciones, el vicepresidente actual tiene que asumir la presidencia del país. El Poder Ejecutivo también podemos decir que está estructurado, ¿verdad?, a través de los ministerios, y que a su vez está conformado por el presidente del Consejo de Ministros. A su vez, lo que delegan las comisiones de coordinación de las organizaciones públicas descentralizadas y organizaciones reguladoras del Estado también. Y a su vez, esta presidencia también trabaja en conjunto con los ministerios. Y bueno, con los organismos públicos, en este caso estos organismos públicos se pueden disgregar o se pueden conformar en lo que son las empresas privadas, empresas públicas y empresas mixtas. Los ministerios del Poder Ejecutivo están conformados por lo siguiente: primero por la presidencia, ¿no?, del Consejo de Ministros, y a su vez por todos los ministerios. Como lo pueden observar, está el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, que es el cual nos compete a nosotros, Justicia, Salud, Transporte, Vivienda. Todos estos ministerios encargados para que el país funcione
acorde y pueda tomar decisiones junto con el Poder Ejecutivo, es decir, con el presidente. Nos vamos ahora a lo que es el Poder Legislativo. El Poder Legislativo como tal lo conforma los congresistas, los 130 congresistas que también son electos por el sufragio, por votación, y bueno, que esa Cámara consta de 130 congresistas y también su periodo es de 5 años. Del Poder Legislativo también podemos decir que el presidente, quienes lo conforman, cómo está estructurado, por eso, por la Cámara Única, que en este caso serían quienes, los 130 congresistas, y la Comisión Permanente. En este caso la Comisión Permanente asume una responsabilidad magna por encima de las demás comisiones. En este caso, dentro del Congreso, existen comisiones de educación, comisiones de salud, para hacer reformas en cada una de estas áreas, ¿verdad? Y de estos aspectos, pues, podemos decir, pero la comisión permanente, como su nombre lo indica, es permanente, es constante. Quiere decir que si el Congreso se hubiese disuelto, se viese así, entonces él no se deja de funcionar, sino que continúa esta comisión permanente funcionando. Tal fue el caso de la comisión permanente. Ustedes saben que cuando hubo las elecciones para el nuevo Congreso de la República hace poco tiempo, la comisión permanente era la encargada de acordar, de reunirse con lo que era el Poder Ejecutivo, representado en este caso por el presidente de la República o por el premier, ¿no? En este caso. Y las comisiones que se ven allí son las comisiones, como les decía, comisión de salud, comisión de educación, comisión ¿para qué? ¿Para qué son estas comisiones? Recuerden que ¿de qué se encarga el Poder Legislativo? El Poder Legislativo se encarga de legislar. ¿De qué? De hacer leyes, de hacer reformas en esas leyes, de crearlas, de crear nuevas leyes. ¿De qué? Para que le permitan el mejor funcionamiento al país, para que todas estas áreas o todos estos contextos del Estado peruano pues puedan funcionar y puedan cada vez ser mejores, siempre pensando en el bienestar del peruano y del ciudadano, ¿no? Los congresistas serán elegidos por un lapso de 5 años. En este lapso, bueno, los que optan a ser congresistas tienen que cumplir con una serie de requisitos: ser mayor de 25 años, peruano de nacimiento y gozar de derecho del sufragio. Entre las atribuciones del Poder Legislativo, como lo decíamos, dar leyes, así como interpretar, modificar o derogarlas, aprobar el presupuesto y la cuenta general y aprobar demarcación territorial. El Poder Judicial. El Poder Judicial lo podríamos representar con el símbolo de la balanza, es decir, es el poder del Estado que promociona lo que es la justicia, ¿no? Y se encarga tiene la facultad de administrar la justicia de acuerdo con las leyes del Perú. Poder judicial. El Poder Judicial, por ejemplo, en este caso, ya cuando el Poder Legislativo promulga estas leyes y, bueno, ya crea estas leyes o las reforma, el Poder Judicial es el órgano o el poder que hace de que estas leyes se cumplan. ¿Ya? El Poder Judicial está conformado por el presidente y por la Corte Suprema, en este caso por jueces, ¿ya? Y por las Cortes Superiores. En este caso, esas Cortes Superiores vienen siendo las salas superiores especializadas y las salas superiores mixtas. Y el juzgado especializado y el juzgado de paz aparecen ya cuando, por ejemplo, ya la Corte Suprema de Justicia agota todas las instancias y el juzgado especializado y el juzgado de paz actúan para buscar una solución pronta a esa presente.
Bien, entonces repasamos un poco. El Poder Judicial se encuentra conformado, como ya habíamos dicho, por la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores y los juzgados. Existen otros organismos autónomos, tales como la RENIE, la Defensoría del Pueblo, las mismas gobernaciones de los departamentos, las organizaciones municipales y todos estos organismos que son autónomos, donde ellos pueden de repente dar sus propias ordenanzas, pero que no están del todo aislados de lo que son los tres poderes que, como dice, están por encima de toda la nación, vamos a decirlo así. Sin embargo, estos son organismos autónomos como universidades autónomas que le proporcionan al país, aparte de los tres poderes públicos, un equilibrio. Más adelante vamos a profundizar un poco sobre estos otros organismos autónomos como la Defensoría del Pueblo, le decía, el RENIE, el Banco de Reserva del Perú y otros que también ayudan y contribuyen al buen funcionamiento del Estado peruano. Bien, de los poderes del Estado peruano, entonces podemos decir que está conformado por tres poderes. Esos tres poderes son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo lo representa el Presidente de la República. El Poder Legislativo lo representa el Presidente del Congreso y los 130 congresistas. Y el Poder Judicial lo representa la Corte Suprema de Justicia. Ellos, a su vez, trabajan de la mano, se organizan con otros ministerios, en este caso con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo trabaja de la mano con los ministerios, que son varios ministerios, y tratan aspectos particulares, por ejemplo, como es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, ¿ya? Y de la mano con el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo pues trabaja de la mano con lo que es las comisiones permanentes conformadas por ellos mismos allí, y las diferentes comisiones de salud, de educación también, que también trabajan en función de eso, ¿ya? Y el Poder Judicial trabaja, bueno, es la Corte Suprema de Justicia, pero también trabaja con las Cortes Superiores y los juzgados. Vamos a decir, ¿cuál es la principal función de cada uno de los poderes? Velar por la estabilidad política y económica del país. Legislar, cuando yo digo legislar, hablo de promulgar leyes, hacer reformas, promulgar leyes que tanto en los aspectos o los sectores educativos, sector salud, sector educación, nosotros podamos legislar y decir, bueno, en el sector de salud está fallando lo que es, debemos hacer unas leyes para mejorar lo que es los servicios de salud, o vamos a hacer leyes para mejorar lo que es la estabilidad laboral de los trabajadores de la salud, ¿ya? Entonces, de eso se encarga el Poder Legislativo, los 130 congresistas electos. Y el Poder Judicial pues se encarga de mantener la justicia del país, la balanza, junto con la Corte Suprema de Justicia y lo que son las Cortes Superiores y los juzgados, ¿ya? Para que en el país pueda haber una estabilidad en la parte judicial, ¿ya? Entonces cada uno de ellos asume primero una función, segundo lo representan lo ejecutan diversas funciones, y también podemos decir que es para que se mantenga la estabilidad en el Estado peruano. Si algunos de ellos llegase a tambalear, vamos a decirlo así, uno de ellos asume, como sucedió hace poco en diciembre con el Poder Legislativo, que el Poder Ejecutivo entonces asume y hace llamado para que se den las nuevas elecciones del Poder Legislativo. Y en el caso tal de que estos poderes no estén cumpliendo con la Constitución de la República del Perú, entonces el Poder Judicial tiene la potestad de levantar, a través por supuesto de la norma que es la Constitución, hacer funcionar y la ley, pues, ¿sí? Entonces en ese sentido vamos a hacer una dinámica aquí rápidamente y les voy a hacer una pregunta a manera de evaluación, ¿no? Vamos a ver,
A ver, vamos a decir, si yo digo el poder que se encarga de legislar, ¿será el poder ejecutivo? No, porque el poder ejecutivo no hace leyes. El poder ejecutivo no hace leyes. Entonces, el poder que se encarga de legislar o de hacer leyes, reformas, es el poder legislativo. Ya, el poder que se encarga de asumir las riendas del país en un momento de emergencia, de tomar decisiones, de organizar el poder ejecutivo como lo está haciendo actualmente con la situación que se está presentando con la pandemia. Y el poder que representa la justicia del país, en este caso sería el poder judicial. Bueno, ya con esta explicación damos por terminada la clase. Esperemos que le haya quedado claro que los poderes del Estado peruano son 3 poderes y que cada uno tiene sus funciones particulares, pero que trabajan de la mano para que el país y la nación sigan adelante. Bien, entonces, ya para finalizar, vamos a puntualizar los poderes del Estado peruano y vamos a decir, el Poder Ejecutivo, ¿quién lo representa? El Presidente de la República. ¿Cuál es su principal función junto con los ministros? La principal función es velar por la estabilidad política y económica del país. ¿Ya? El Poder Legislativo, ¿quiénes lo integran? Los 130 congresistas electos también. Y se encargan de ¿qué? ¿Cuál es su función? Promulgar leyes, crear leyes que faciliten la evolución del país. El Poder Judicial, ¿de quién se encarga? Bueno, en principal figura, Corte Suprema de Justicia, quien se encarga de velar porque las leyes que tanto promulga el legislativo y todas las ordenanzas y todo lo que es norma se cumpla contemplado en la Constitución del Perú y todos juntos, todos estos 3 poderes caminando de la mano hacen que el Estado peruano pues tenga un equilibrio estatal, ¿no? Llegó la hora de la tarea. Es emocionante conocer acerca de la estructura, de cómo están conformados los poderes del Estado para que aprendas a valorar un poco más tu país. Revisa el archivo en PDF que se te enviará junto con el video, léelo detenidamente y elabora las siguientes asignaciones. Aquí te vamos a dejar lo que es el número de WhatsApp para cualquier información, cualquier inquietud. Recuerda, quédate en casa y salir adelante con el COVID-19 es tarea de todos. Hasta la próxima oportunidad.